tema que Dios me ha entregado para compartir en esta hora es Jesús, Maestro y Señor. Jesús, Maestro y Señor. En el versículo 13 vemos que el Señor asciende, es decir, atiende a ese llamado que le estaban haciendo, que escuchaba de los discípulos y también del pueblo, de las personas, que uno lo llamaban Maestro y Señor. Y el Señor les dice, ustedes dicen que yo soy eso, y en verdad lo soy. Entonces, en esta tarde, noche ya, vamos a meditar qué relevancia tiene estas dos posiciones y funciones, y qué importancia tiene que nosotros las apliquemos a nuestra vida. El término maestro significa instructor, doctor, maestro o padre de familia, es decir, aquel que aprende para enseñar. Y el término Señor habla de aquel que es supremo en autoridad, que es controlador, que tiene este título Señor como dignidad o como muestra o señal de respeto. También se le dice al soberano, al ungido, a Cristo, a Dios o aquel que es dueño y amo de todo. Entonces, aquí hay algo muy importante que yo quiero presentarle en primer lugar. Y es que de acuerdo a la percepción que yo tenga del Señor, pues así mismo voy a recibir su beneficio. El Señor quiere que usted y yo le llamemos Señor y Maestro. Pero yo le quiero presentar algunos ejemplos que en especial algunas personas se enfocaron más en llamarle Maestro y otras Señor. Y el resultado de tal llamamiento varió en el beneficio que recibieron. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, les presentaré de pronto los solos textos o alguna mención para no detenernos mucho en cada pasaje, pero sí quiero darles el ejemplo de cada quien. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, el versículo 19, un escriba que quería seguir al Señor le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Maestro, porque él quería aprender. En el Evangelio según San Mateo, vamos a permanecer en San Mateo un momento, pero en el capítulo 12, el versículo 38, encontramos otra expresión que dice que los escribas y fariseos le dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. Aquí encontramos a los fariseos y a los escribas pidiendo una señal, pero ¿cómo lo llaman? Maestro. En Mateo 19, 16 encontramos al joven rico diciéndole, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Nuevamente un interrogante para aprendizaje. En Mateo capítulo 22, sí hay varias demandas ahí, diferentes tipos de personas que llamaron al Señor fue Maestro. Por ejemplo, en el versículo 16 dice que los fariseos consultaban cómo sorprenderle y dice, y le enviaron discípulos con los herodianos. O sea, aquí son fariseos y herodianos los que le mandan a decir, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miran la apariencia de los hombres. Lo llamaron Maestro, pero con una suspicacia y una hipocresía inherente. Ahora, si nosotros vemos más adelante, en el versículo 24, aquí son los saduceos. Al ver que dejó callados a los escribas y a los fariseos, entonces los saduceos aparecen en escena y le preguntan, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Lo llaman Maestro, como para que les explicara, pero no porque ellos quisieran aprender, sino era un título de dignidad, de reconocimiento, porque el pueblo lo notaba. Pero no es porque quisieran aprender, porque el Señor dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, aunque supuestamente eran los encargados de estar al frente del pueblo de Israel, eran totalmente ignorantes de la verdad de Dios. Y si nosotros vamos ahí al versículo 34 y 35,
del mismo capítulo 22 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley. Aquí viene alguien muy elocuente de los fariseos, que era un intérprete de la ley, y le preguntó para tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Todos, si notamos, vienen con un interrogante, pero para satisfacer una necesidad intelectual, una necesidad lógica, mas no con el deseo de ser ministrados en su corazón. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 26 de San Mateo, encontramos cómo lo llamó el traidor, Judas. Mateo capítulo 26, versículo 49-50 dice: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y el Señor, ¿cómo lo llama? Amigo, porque en ese momento no era ni hermano, no era apóstol, se había descarriado, era un inconverso, y por eso lo llama amigo. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Por qué lo entregó? Porque nunca lo reconoció como Señor, simplemente como un maestro. A pesar de que Dios, el Señor mismo fue el que lo escogió, él nunca quiso aprender, nunca conoció personalmente. Y permítame, le presento más ejemplos así rápidamente. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, el versículo 38, encontramos los discípulos en una tempestad, y dice el versículo 38: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, o sea, Señor, usted que sabe tantas cosas, usted sabrá cómo sacarnos de aquí, porque nosotros no perdimos todo, estamos desesperados, y por eso venimos a despertarlo. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, tenemos el caso de Pedro. Pedro le presta la barca, y dice el versículo 5: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, por respeto a la palabra que era tan preciosa que salía de los labios del Señor, Pedro echó la red. Pero ¿cómo lo llama? Maestro, maestro. O sea, yo me siento honrado que usted haya utilizado mi barca como un púlpito, pero de ahí a que usted me diga que van a salir peces, eso ya queda muy difícil. Encontramos también, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, a Nicodemo, en el versículo 8, dice, versículo 2, perdón, dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que es lo mismo que maestro, dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, entendió que Cristo era una persona ilustre, iluminada por Dios, pero no le reconoció como Señor. Entonces, de estos textos podemos inferir que cuando una persona simplemente se acerca al Señor llamándole maestro, está solamente necesitando que se le satisfaga una demanda racional, como quien de pronto lee la Biblia para aprender algo, pero no quiere conocer al que inspiró la Biblia, no quiere conocer al Dios de la Biblia, simplemente se quiere quedar con saber algo de la Biblia. Y por eso hay personas que creen que estudiando teología, por eso pueden ser pastores o por eso pueden ser doctores de la ley. No, el Señor quiere que le conozcamos. Ahora permítame y los llevo a algunos ejemplos de cómo es la actitud de aquellas personas que recibieron un milagro de Dios, que recibieron un impacto del poder de Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado. Por ejemplo, si volvemos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, una vez más, pero en el versículo 2, dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un leproso, una persona que no podía estar rodeada de otras porque era inmundo, se atreve a acercarse a Cristo. ¿Y cómo lo llama? Señor. No le llama rabí, no le llama maestro, le llama Señor. ¿Por qué? Porque la necesidad de él no era de que le dieran un texto, la necesidad era que hicieran un milagro. Y Cristo, él entendía que él no era un hombre cualquiera, él entendía que él era el Mesías prometido, porque dentro de las señales que guardaban los judíos es que limpiaría los leprosos, porque la lepra era tipificada
claramente como un castigo por el pecado. Entonces, mire que el leproso lo llama Señor. Por eso una persona que esté cargando la lepra del pecado, mientras no reconozca a Cristo como Señor, sino simplemente sea un oidor olvidadizo de la palabra, seguirá con esa lepra. Necesita creer en Cristo como Señor para que recibas la limpieza de tus pecados y todo su ser vuelva como la de un niño, porque la Biblia dice, Cristo dijo, si no os hiciereis como un niño no podéis ver el reino de Dios. Pero en este mismo capítulo 8, en el versículo 8, encontramos a otro hombre, un centurión. Vea, una persona que era un extranjero, pero que había conocido realmente cuáles eran los principios de la palabra de Dios. Dice, y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre no le dijo Rabí, le dijo Señor. ¿Por qué? Porque tenía en casa a un criado enfermo. Y él se puso a analizar y dijo, no. Yo no soy digno de que el Mesías, yo no soy digno de que el Hijo de Dios entre en mi casa. Mi casa es inmunda para la santidad de Él. No, solamente di la palabra. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Yo le digo a mis siervos, haz esto. Yo digo a mis soldados, venga y van. Oh, yo sé que si tú hablas desde allá, la enfermedad huirá. Tan pronto tú lo digas, la enfermedad se irá de mi siervo. Y el Señor dijo, qué fe tan grande la de este hombre. Pero ¿por qué recibió el milagro? Porque lo llamó Señor. Ahora, en Lucas capítulo 5, encontramos la reacción de Pedro ante el milagro de la pesca. Después de que le dice maestro, antes del milagro, después del milagro, en el versículo 8 le dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Sí se da cuenta, estimado hermano y amigo? Si nosotros no nos humillamos ante Cristo como Señor, como el dador de la vida, como aquel que puede perdonarnos, no podemos ser perdonados. De nada nos serviría leer y estudiar y oír la palabra. Necesitamos postrarnos y reconocer la necesidad que tenemos de Cristo, pero reconociendo que Él es el Señor, Él es el Kyrios. Poderoso es su nombre. Ahora, en el Evangelio según San Mateo, tenemos el ejemplo de otra extranjera, la mujer cananea. Capítulo 15, versículo 22 dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer entendía que el problema de su hija no era médico, entendía que el problema era espiritual, pero qué grande es la misericordia de Dios, que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier parte de la tierra Él honra a los que le temen. Esta mujer despreciada conocía que Cristo, que el Señor, que Él era el único que le podía salvar su hija. Y no fue ante Él diciéndole maestro, sino le dijo, Señor, Señor, salva a mi hija. Y el Señor obró el milagro, porque el Señor no deja avergonzado a ninguno de los que a Él se acercan, de los que confían en Él. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, encontramos el caso de un ciego muy conocido, se llama Bartimeo. 10, versículo 47, dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque aquí no le dice literalmente, no está el texto que diga Señor, pero la expresión Hijo de David era la expresión que el judío asumía que era el Mesías prometido, que era el rey que venía a reinar, que venía a gobernar. Y lo llama Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese ciego, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, que recobre la vista. Y el Señor hizo ese milagro. Porque el Señor siempre está dispuesto para orar, para conforme nuestra fe y conforme su gran poder y su voluntad, el Señor está dispuesto a obrar maravillas y prodigios.
Ahora, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, encontramos a una persona que era de alta alcurnia en la sociedad, pero que delante de Dios era un ladrón de cuello blanco, que usaba el cargo público para robarse los recursos que le correspondían al pueblo y que él debía enviar como impuesto para Roma, pero él sacaba su parte para sí. Y dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este ladrón de cuello blanco no soportó la presencia de Dios, que despertó su conciencia adormecida por el pecado de corrupción, y dijo: Señor, no le dijo maestro tan bonito que predica usted, le dijo: Señor, yo reconozco que estoy mal, pero no solamente yo me arrepiento, yo también voy a justificar que me he arrepentido. Yo en esta hora devuelvo, dice la palabra claramente ahí, devuelvo cuadruplicado lo que me robé. Y lo que le he quitado a algunos se lo devuelvo. Porque yo a partir de hoy quiero caminar contigo, quiero seguir contigo. Qué buena es la misericordia del Señor. Qué grande es el Señor. Qué bueno es el Señor. Por eso, en esta noche, Dios quiere que nosotros reconozcamos a Cristo como Maestro y como Señor. Ahora bien, la palabra, volviendo al Evangelio según San Juan, donde iniciamos, el contexto nos dice que el Señor había tomado un lebrillo y se había ceñido con una toalla y había lavado los pies de los apóstoles. Se había despojado de su ropa exterior y había fungido como un siervo, porque ellos eran los que hacían ese trabajo allá en Israel. Y él les pregunta al Señor: ¿sabes lo que os he hecho? Y el versículo 14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor nos da un ejemplo. Siendo Él Maestro y Señor, Él nos da un ejemplo de servicio, de amor sacrificial. Porque Él primero les pregunta: ustedes dicen que yo soy el Maestro y el Señor, y bien lo decir, yo lo soy. Pero a pesar de esa altura que tengo, yo me despojo para servirles a ustedes, para hacer algo que lo hacen los esclavos. Y mire que Pedro le decía: no, Señor, usted no me va a lavar los pies a mí. Y el Señor le dice: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces él se fue para el otro extremo: no, Señor, entonces báñeme todo. Y el Señor le dice: no, yo no puedo lavar al que ya está limpio. No, solamente los pies que están sucios. Y claro, ¿por qué ese trabajo lo hacían los esclavos? Usted se podría imaginar cómo sería la higiene de esos pies en ese entonces, donde no había talcos, donde era tierra polvorienta, tenían que caminar, se mezclaba el sudor con la tierra, pasaban mucho tiempo así. Usted se puede imaginar, y el Señor lo hizo. No para que lo vieran ni para cumplir un rito, que aún hasta el momento hay muchas personas que lo hacen. No, es que Dios quiere que aprendiéramos ese principio, que Dios quiere que usted y yo, si somos seguidores de Cristo, tengamos como ejemplo al Señor y sirvamos en su obra con un amor sacrificial, que lo hagamos espontáneo y desinteresadamente, sabiendo que del Señor tendremos nuestra recompensa. Pero también podemos inferir una invitación que nos hace el Señor. ¿A qué? A que procuremos tener un estado de limpieza. Porque es que Pedro le dice: lávame todo. Y en el versículo 10 le dice el Señor: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Hablando de Judas, que estaba ahí. Entonces, miren que el Señor no quiere que nosotros hagamos como el dicho de la religión tradicional: el que peca y reza empata. Que pequemos y luego: al Señor, perdóname, y termino de pedirle perdón y vuelvo. Como la mujer perversa esta que le dice al joven incauto: mi marido se fue para un largo viaje y ha llevado el dinero en la bolsa completa. Vamos, recreémonos en amores. Acabo de pagar mis ofrendas de paz y la cama está tendida, adornada
con todas las especias y con todo de Egipto. O sea, acaba de pagar una ofrenda porque recuperó la paz con Dios y ya está preparando para volver a adulterar. Dios no quiere eso. Dios quiere que procuremos tener una vida de integridad, una vida de limpieza, una vida en la cual el Señor se pueda agradar de nosotros. Mire cómo dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 9, el versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ese es el anhelo de Dios. La santidad no es una carga pesada del movimiento misionero mundial. No, la santidad es una virtud que debe ser parte de la naturaleza de todo hijo de Dios, porque el que es santo es Cristo y Él es el que santifica a todos los que confían en Él. Y hay una demanda del Padre que dice: así como yo soy santo, sed vosotros pues santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir, es toda, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a procurar mantener un estado de limpieza, para tener que limpiarnos o lavarnos solamente ¿qué? Los pies, como los unos a los otros. Eso es lo que dice el Señor. Dice: vosotros también lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que nosotros como iglesia estamos delante de la presencia del Señor, justificados y presentados justos, no por nosotros, sino por la obra de Cristo. Pero que entre nosotros que nos estamos viendo, que estamos aquí y que el Señor conoce nuestro sentar y nuestro levantar, es necesario que mutuamente nos limpiemos. ¿Y cómo se limpia? Con la palabra de Dios. Entonces, mire, permítame llevarle a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, el versículo 25 al 27 dice, hablando un consejo a los maridos, que seamos como Cristo. ¿Y cómo actuó Cristo? Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, el Señor hace eso. El Señor es el que nos limpia. ¿Por medio de qué nos limpia? Cristo dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que habéis oído. Entonces, Dios quiere que nosotros, si vemos una persona, un hermano que está pasando un momento difícil, que ha decaído espiritualmente, que ha dejado de congregarse, que uno lo ve que cuando llegaba al templo y resulta de que ya no oraba, sino se sentaba a hablar, o que llegaba después de iniciado el culto y se iba de primero, que ya se empezaba a ver el deterioro de su vida espiritual. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que mutuamente nosotros nos limpiemos. ¿Pero qué? Los pies, porque el corazón lo limpia solamente la sangre de Cristo. Es decir, nosotros podemos ayudarnos a limpiar esa parte que está en contacto con el mundo, que todos nos contaminamos. No hay uno solo que pueda decir: no, yo sí, gracias a Dios, yo soy el más santo que todos los demás. No lo hay, no lo hay. Y mejor que ninguno lo diga, porque cae en pecado de hipocresía. Si el Señor dice lavaros los unos a los otros, es porque Él está infiriendo que el único que estaba apto para lavar a todos era Cristo. Pero como Él se iba, Él nos dejó ese ejemplo: lávense los pies. ¿Cómo se lavaba los pies? Teniendo al otro como superior. O sea, ¿cómo yo debo tratar de ayudar a un hermano para que está debilitado, para que se recupere y mantenga la pureza y la limpieza que Dios ofrece? ¿Cómo? Como lo hizo el Señor, con humildad, teniéndolo como superior, no tratándolo: hijo del diablo, ¿usted qué piensa? ¿Va a seguir arrastrándose así como un cerdo? No, esas expresiones no agradan, esas expresiones lastiman, y el Señor quiere que nosotros limpiemos con amor sacrificial, acordándonos que yo también tengo los pies sucios y otro es necesario que me ayude a limpiar. Por eso es tan importante la congregación, por eso es tan importante que mantengamos la unidad. ¿Por qué? Porque así mutuamente nos estamos fortaleciendo, animando, corrigiendo, estimulando al amor de Cristo.
Y así entre todos nos vamos a mantener unidos y vamos a perseverar viendo la gloria del Señor. Entonces, mire que el Señor es muy precioso, porque el término lavar significa limpiar específicamente las manos o los pies o la cara. Y también hace referencia a ese sacrificio ceremonial que se hacía mediante una oblación, mediante una ofrenda. Entonces, mis amados hermanos, qué bueno que nosotros podamos reconocer a Cristo como ese Maestro y Señor, no solamente como aquel que está puesto para enseñarnos una verdad y para hacernos una nueva persona, sino que también Él nos dio ejemplo de que a pesar de tener tal dignidad, Él era humilde, Él era manso, Él se humillaba para ayudar a otros. Eso es lo que este mundo necesita, una iglesia llena del poder de Dios, pero con un carácter humilde y dócil, que siempre hables de Cristo, no de lo que yo hago, no, de lo que hace Cristo. Siempre la gloria debe ser para el Señor. Nadie puede y ni debe robarle la gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, aquí hay algo muy especial, porque dice el versículo 16 y 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, si el Señor, que era maestro y Kyrios, lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para pretender ser superiores a Él? Y con esto no estoy diciendo que vamos a salir a lavarle los pies a los hermanos. Estamos hablando de esa limpieza espiritual que podemos ayudar a las personas, a los hermanos. Entonces dice, si sabéis estas cosas, o sea, si usted me reconoce como maestro, va a aprender. Bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, para que Cristo pueda ser ese maestro y ese Señor en nuestras vidas, debo en primer lugar escucharle, aprender lo que Él me quiere enseñar y obedecerle, someter mi voluntad a la de Él, para que así yo pueda honrarle y así pueda ser de utilidad para un mundo tan agobiado por el pecado como está. Amados, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 11, el versículo 6 dice: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿A qué se refiere esto? Nosotros no debemos buscarle un defecto, un error a la enseñanza de Cristo, ni a la enseñanza tanto en su palabra como en sus actos, porque no hay tropiezo. Cristo no es tropiezo para que la gente caiga y se pierda. No. Es tropiezo para aquellos que no quieren recibir la palabra. Eso sí, la palabra dice, es piedra de tropiezo. ¿Pero por qué? Porque ellos van cayéndose por su propio pecado. Pero nadie puede decir, yo busqué al Señor, yo estoy leyendo la palabra y me fue peor. No, dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque el Señor está infiriendo que hay personas que en su ignorancia o insensatez culparán a Dios de las consecuencias de sus pecados. O sea, pecarán contra Dios y esperarán que Dios le tape ese pecado y ellos siguen así. No, Dios no le tapa pecados a nadie. El Señor no. El Señor perdona los pecados, pero no los oculta. Los perdona, los limpia. Entonces, somos bienaventurados si oímos. Y si en ese oír no buscamos una querella para renegar de Cristo ni de su evangelio. Y esto tiene que ver en qué? En todo lo que el Señor hace y su obra. ¿Quién es la obra de Dios? Usted y yo. Entonces nosotros no culpemos a ningún hermano, ni a ningún pastor, ni a ningún creyente, ni a nadie. No, por culpa de él estoy mal, estoy descargado. No. Usted está mal, ¿sabe por qué? Porque usted quiere estar mal. Porque el Señor siempre tiene su brazo extendido para levantar.
Pero si usted y yo nos humillamos hoy, si usted y yo reconocemos que Cristo lo único que quiere es ayudarnos, pues somos bienaventurados, porque el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a bendecir, el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Ahora bien, en el Evangelio según San Mateo, también el capítulo 24, dice el versículo 44 y 45. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Repito la pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Y dice el Señor: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor le halle haciendo así, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquí habla de la bienaventuranza de un siervo. En este caso, ¿cuál era el trabajo del siervo? Preparar el alimento y dárselo a los otros. Preparar el alimento, porque aquí da la idea de ese mayordomo que debía estar pendiente de los otros siervos. En otro evangelio dice: pero si él, pensando que su Señor se tarda en venir, mira, ahí mismo lo dice, en el versículo 48 dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, o sea, ni siquiera lo produjere con sus labios, sino solamente maquinar en su corazón, dice: mi Señor tarda en venir. ¿Cuántas personas están diciendo: no, eso el Señor se tarda para otros 1000 años, comamos y bebamos que mañana moriremos? Yo estoy joven, me faltan como y cuando tenga 70 me arrepiento. ¿Y qué le garantiza que va a llegar a los 70? Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mire que ahí dice: y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Eso hace la persona que se olvida que es siervo. Nosotros no somos grandes, de ninguna manera, nada. El único grande es el Señor. Y a los que por su gracia y su misericordia nos tuvo por dignos y por fieles de incluirnos en este santo ministerio, somos todavía más inmerecedores de tan grande privilegio. Por eso nosotros estamos llamados a entregar la palabra, pero usted, amada iglesia, también. ¿A quién? A las almas necesitadas, a esa persona que Dios le coloque a su lado, a esa persona que en este momento está angustiada y desesperada, porque no está enferma, no está su cuerpo enfermo, pero su alma y su mente se está enfermando por el estrés, por la paranoia, por el pánico. Usted también puede decirle: no, descanse en el Señor. Jesucristo es la paz. Él puede darte paz en medio de la tormenta. Usted tiene con qué darle, porque usted también es un seguidor de Jesucristo. Usted también puede ser un bienaventurado cuando usted reconozca a Cristo como Señor, y entonces usted y yo venimos a ser como siervos. ¿Y qué debemos hacer? Darle el alimento a su tiempo. Estar pendiente de darle el alimento. Así como una madre responsable no le da el desayuno a su esposo y a sus hijos por allá a las 3 de la tarde, ¿cierto que no? O le da el almuerzo a las 7 de la noche y la comida a las 12. Totalmente, y el esposo tiene que salir a trabajar a las 4 de la mañana y el muchacho tiene que irse a estudiar a las 7 de la mañana, y resulta que él viene a desayunar cuando supuestamente es el almuerzo. No, ¿cierto que no? ¿Cierto que no? O cierto que ninguna empresa, cuando de pronto por X circunstancias le demora el pago un día, ¿cierto que le molesta? Porque le está llevando tarde, ¿cierto? Entonces, lo que a nosotros no nos gusta, ¿por qué nosotros en las cosas de Dios sí dejamos para lo último, lo de Dios de último? Yo ofrendo para Dios mi corazón por allá cuando tenga tiempo. El tiempo, no, cuando me sobra tiempo. ¿Y sabe cuándo va a sobrar tiempo? Nunca. Por eso, amados hermanos y amigos, procuremos reconocer a Cristo como ese Maestro y ese Señor. El Señor nos enseña cómo servirle y nos ayuda para poderlo hacer. No sé cuántos en esta hora quieran decirle en esta noche al Señor: yo hoy me humillo ante ti y yo quiero aprender a partir de hoy a ser
esa persona que ayuda a limpiar a otro, no teniendo quizás el deseo de ser el señalador, el dedo señalador, no, más bien la mano extendida para levantar al caído, la mano cariñosa para consolar al afligido, la mano dispuesta para limpiar al que está ensuciado, porque yo también necesito de la mano de otro. Eso Dios quiere que tengamos, esa unidad, esa armonía los unos a los otros.